Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por encontrarse con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros muy estimados invitados que hoy se congregan en esta tarde a través del Facebook de Educación y Deportes y a través también de las iniciativas para conversar de lo que implica la importancia de la promoción de la creatividad, de la lectura en Lima Metropolitana. Vamos a conversar esta tarde alrededor de estos temas fundamentales para nuestra comunidad. Quien les habla, Florentino Díaz Ahumada, como regidor metropolitano y presidente de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, es para mí un gran honor poder estar esta tarde junto a ustedes. Tenemos aquí con nosotros a los ciudadanos, ciudadanas de la Comunidad de Lima que se congregan para también poder dialogar en torno a estos importantísimos temas. Entonces, quisiera presentar a nuestros muy estimado y honorable panel de invitadas e invitados. Vamos a dialogar con precisamente la directora de la Casa de la Literatura, nuestra estimada Milagros Saldarriaga, una institución fundamental en el desarrollo de la investigación, en la conexión con la ciudadanía, no solamente de Lima, sino de nuestra nación, en los ámbitos de la literatura. ¿Quién no conoce el trabajo grande de la Casa de la Literatura? Un gran honor, estimada Milagros Saldarriaga, poder contar con su presencia aquí y, por supuesto, presentar también a nuestra muy estimada Kelly Carpio, su gerente de Patrimonio, Artes Visuales y Biblioteca de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Y Kelly, estimada Kelly, muchísimas gracias también por encontrarse con nosotros, porque a través, por supuesto, la ciudadanía tiene conocimiento y también participa de los importantes programas, de las importantes actividades, acciones, activaciones que se vienen realizando en todo Lima Metropolitana a través de la Gerencia de Cultura. Asimismo, presentar también a nuestro estimado gerente de Educación y Deportes, Christopher Cesevich, quien se encuentra también con nosotros y que a través de la Gerencia de Educación y Deportes, pues están realizándose una diversidad de programas, talleres, y que los invitamos, estimados ciudadanos, a que puedan ustedes encontrarse también con ellos y participar, por supuesto, de los mismos. De igual manera, es un gran honor para nosotros tener la presencia de nuestro estimado Sergio Montañez, representante de una importantísima comunidad activadora, experiencias educativas, culturales, como es la Asociación de Cámara de Libreros Amazonas. ¿Quién de nuestros ciudadanos, no solamente en Lima Metropolitana, sino en el Perú, y que ama los libros y que tiene una relación de admiración y de preservación de lo cultural, lo educativo, no ha visitado el espacio de los libreros de Amazonas? Y tenemos aquí con nosotros también, dentro del honorable público auditorio, a los miembros también de la Asociación de Libreros de Amazonas, entre funcionarios y equipo de la Municipalidad
Metropolitana de Lima. Entonces, realizada esta presentación a nuestra querida ciudadanía, vamos a iniciar con la conversación. Como son 4 importantes invitados quienes van a participar y también nos van a poder dar sus reflexiones, sus ideas en torno a los ámbitos de la lectura y la creatividad en Lima Metropolitana, vamos a partir de un primer tema, una primera pregunta. Y esta primera pregunta va en relación a cómo, desde los determinados espacios que cada uno representa, gerencia, activa, como es el espacio, por ejemplo, de la Casa de la Literatura, como es el espacio de las gerencias de educación, la gerencia de cultura, como es el espacio de los libreros, estimados libreros de Amazonas, cómo es que ciudadanía y funcionarios públicos se entrelazan para promover la educación y la cultura en nuestra ciudad, ¿no? Entonces vamos con esta primera pregunta que sería, y los propongo, y podemos iniciar quizás con nuestros invitados, quienes ustedes... la primera pregunta sería, ¿cómo desde sus respectivos espacios se busca promover esta creatividad, este desarrollo de la lectura y de la creatividad? Porque desarrollar la lectura, estimada ciudadanía, es también un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra creatividad. Y desarrollar la creatividad implica motivarnos profundamente como comunidad humana. Entonces, vamos a dar el inicio de la palabra con nuestros estimados invitados, quienes deseen de repente iniciar su participación para poder enseguida seguir esta conversación. Esta es una conversación que podamos nosotros tomar con libertad, que pueda surgir el diálogo también espontáneo y que pueda, bueno, a través de esta transmisión ustedes verlo en sus respectivos dispositivos y también en su correspondiente registro posteriormente, porque esto queda grabado. Entonces, los invitamos, estimado Christopher Cesevich, gerente de Educación y Deportes, vamos a iniciar con su participación recordando que tendríamos más o menos 5 minutos por participación en esta primera ronda. Bienvenido, estimado Christopher Cesevich. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Te agradezco, Florentino, y a toda la comisión por esta oportunidad para poder conversar sobre nuestras reflexiones en torno a la promoción de la lectura y en torno también a cómo nos acercamos como ciudadanía a ese bien tan preciado que es el libro, ¿no? Digo un bien porque ahora hablamos de los libros virtuales también, ¿no? Pero igual no hay que perder, creo, la nostalgia de tener un libro en la casa. Yo un poco remembrando nuestra experiencia de estos años en la Gerencia de Educación y Deportes, hemos pasado de 2019, en el cual recuerdo que tuvimos nuestra primera impresión como gestión del tiraje de los libros de la colección Lima Lee, los cuales se distribuyeron en las diversas bibliotecas escolares, y tuvimos también nuestra quinta feria del libro metropolitana, muy austera en su momento, en el parque también de la exposición.
ahí nos dimos cuenta lo importante que eran las actividades previas para que los niños, los jóvenes, se acerquen a las historias, esas historias que los involucraban a acercarse a los libros. Yo recuerdo mucho algunas actividades en donde se hablaba de la literatura de aventura, se hablaba de Julio Verne, por ejemplo, de 20.000 leguas de viajes submarinos, o muchos libros relacionados que hacían que muchos jóvenes, luego de escuchar las diversas actividades, los cuentacuentos o las actividades que en ese momento también teníamos de manera presencial, corrían a las diversas editoriales a buscar esos libros, a buscar esas obras. Llegó el 2020, tuvimos que entrar en un confinamiento obligado. Existía, yo recuerdo en algún momento, el que nos reuníamos con el equipo y tuvimos que reinventarnos. Fue muy duro, no me imagino para ustedes que trabajan en el día a día con el libro físico. Tuvimos que reinventarnos, no solo con las actividades que migraron a ser virtuales, todas virtuales. Eso también nos dio la oportunidad de poder acceder a un público más, ya no se podría decir, más global, ¿no? El Internet nos da mayor visibilidad. Yo recuerdo haber tenido actividades desde Lima Lee en donde había gente que nos seguía desde Colombia, desde Medellín, desde Cusco, que eran asiduos participantes de los festivales de poesía, de los festivales de declamación, los concursos de creatividad literaria. Entonces nos dio una oportunidad interesante. Entrando al 2021, ya cuando las formas se fueron normalizando, igual nos pusimos la idea de regresar a las actividades presenciales y tuvimos la gran feria metropolitana que fue el año pasado, en donde también tuvimos un espacio para nuestros libreros, como se dice, libreros viejos de Amazonas, nuestros libreros de Girón Quilca, que esperemos también este año nos vuelvan a acompañar. Y hubo una excelente acogida en su primer momento, las familias salían con mucho temor, pero en este momento también pudimos ver que esa necesidad, aparte de la necesidad que teníamos de reencontrarnos, de salir de muchos niños, de muchos jóvenes, también existía la necesidad de acercarnos al libro físico, agarrar un libro, tocarlo, hojearlo. Yo recuerdo que cuando estuvimos planificando la feria, surgían esas interrogantes de ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mostrar los libros? ¿Vamos a tener que dejarlos ahí y que la gente se ponga guantes para agarrarlos y que se desinfecten? Y todo, como todo era nuevo, no había. Entonces teníamos más temores que cosas, pero las personas reaccionaron de una manera muy positiva. Las actividades de una manera también tuvieron un alcance superlativo con relación también en las redes, desde la virtualidad. Ahí quiero llegar, para concluir, ya me estoy pasando, a un punto muy importante y que nosotros también hemos establecido desde el programa Lima Lee. Lo importante que es conocer a nuestro público. Vivimos en un país, lamentablemente, no de lectores. No tenemos un ratio de libros leídos por persona como lo tiene Argentina, por ejemplo, ¿no? En Perú realmente no se lee. Pero yo creo que tenemos que primero conocer al público y ser creativos para motivar la lectura. Y ahora, usándonos
de la virtualidad, usándonos de actividades. Y por eso nosotros, me imagino también dentro de la Gerencia de Cultura, igual existen, generamos actividades en diversos canales para promover la lectura, desde el cuento, los cuentacuentos, talleres de escritura. Yo he conversado con muchos jóvenes que han participado en los diversos juegos florales, que me decían: yo tengo muchas historias en la cabeza, pero no sé cómo ponerlas en una hoja, no sé cómo plasmarlas, ¿no? ¿Me pueden ayudar en eso? Sí. A veces simplemente es buscar las formas para motivar ello. Quería comentar ello. Yo creo que es importante que reflexionemos en esto, y el libro físico no se va a ir, el libro físico va a existir por siempre, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, estimado Christopher Cesevich, gerente de Educación y Deportes, en esta primera intervención. Y continuamos con nuestra estimada Milagros Saldarriaga, directora de la Casa de la Literatura. Bienvenida, estimada Milagros. Muchísimas gracias. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, también con mis compañeros de la mesa. La primera pregunta tiene que ver con las acciones que lleva a cabo una institución como Casa de la Literatura Peruana para promover la lectura y la creatividad literaria. Empezaré por la lectura, en específico la lectura literaria, que es justamente el campo en que Casa de la Literatura principalmente se mueve, ¿no? En principio creo que es importante entender la Casa de la Literatura como un centro cultural público del Ministerio de Educación, adscrito a este ministerio, que promueve y genera intervenciones para que efectivamente ocurra entre los ciudadanos, principalmente los ciudadanos de Lima Metropolitana, el acceso al libro, a la lectura y a la literatura. Tres instancias muy relacionadas entre sí, pero autónomas también, con funcionamientos, dinámicas distintas, ¿no? ¿Qué hace Casa de la Literatura? De manera sintética, yo creo que hay que observar, o podríamos decir que Casa de la Literatura diversifica las formas, las plataformas para acceder al libro, a la lectura y a la literatura, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Casa de la Literatura propone experiencias en las que efectivamente hay lectura, como los servicios bibliotecarios, ¿no es cierto? Hay discusión de lo que se lee, como los círculos de lectura, pero hay también exposiciones literarias donde la persona entra en relación con la literatura a partir ya no solo de la lectura, sino de una diversidad de objetos, una diversidad de objetos, quiero decir, relaciona la literatura con otros elementos de la cultura, con otros lenguajes artísticos o creativos también. Dicho de otra forma, la Casa de la Literatura lo que hace es construir una propuesta de servicios muy, muy variada, un programa cultural, que además un programa formativo, un programa de investigación y exposiciones, un programa editorial, un programa bibliotecario. ¿Por qué es necesario, a nuestro modo de ver, pensar la formación de los lectores o el acceso al libro y a la literatura a partir de esta diversidad? Porque los lectores tienen una gran diversidad de prácticas y una gran diversidad de necesidades. Lo que necesita un docente de escuela, que es un formador de lectores, ¿no es cierto? La escuela es la gran oportunidad para acceder al libro y a la literatura en nuestro país. No es lo mismo que necesita un niño, ni es lo mismo que necesita un papá o una abuela para lograr que un pequeño de la casa sea lector. En cada situación, en cada contexto, hay necesidades distintas. El entender de la gestión que se propone desde Casa de la Literatura
lo importante es poder proponer alternativas para todas estas necesidades. Creemos que de eso se trata. Y en ese sentido, esas alternativas pasan, por supuesto, por construir un servicio pertinente, pensado de acuerdo a las necesidades específicas de cada grupo, un servicio que es llevado a cabo por profesionales. A mí me parece importantísimo pensar la profesionalización de cada uno de los actores de los entornos o los sistemas culturales. Quisiera pensar este término, voy a adelantarlo, la profesionalización de una manera laxa. No pasa solamente por una experiencia académica, pasa por una dedicación, una trayectoria atenta y dedicada a nuestros quehaceres, ¿no? Creo que de eso se trata, de manera muy sintética, el modelo de gestión de Casa de la Literatura Peruana, orientado a promover el acceso, como dije, a la lectura, al libro y a la literatura de la ciudadanía en general, sin importar la procedencia, sin importar la experiencia lectora previa en nuestra ciudad. La diversidad cultural y la diversidad social implica que habemos ciudadanos con experiencias lectoras muy iniciáticas, muy incipientes, muy recientes, como hay también, eso no tiene que ver con la edad necesariamente, ¿no? Tiene que ver con una serie de situaciones de vida. A la vez también hay gente pues dedicada plenamente, lectores muy formados, ¿no? Por ejemplo, los investigadores o los académicos, ¿no? Hay que pensar todo ese abanico, me parece indispensable entonces. Ahora, quiero pasar a la creatividad literaria que me parece retador, muy complejo pensar la creatividad en general y la creatividad literaria desde un municipio y por tanto yo apunto desde políticas municipales. Orientar la creatividad es profundamente retador. Yo anotaría cosas, no sé, voy a ponerlo en duda, no sé si se puede orientar la creatividad o la creación. La creación me parece muy difícil de orientar. Probablemente la creatividad, si la pensamos como una facultad intelectual, una facultad, ¿por qué no estética?, de cualquier persona, sí podríamos asociarla con algunos servicios, ¿no es cierto?, con la creación, la implementación de algunos servicios necesarios. Creo que para crear, utilizando algún lenguaje cualquiera, podría ser la pintura, podría ser la música, podría ser la literatura, como es el caso, ¿no?, la creatividad literaria. Creo que para lograr la creatividad literaria, cualquier sujeto tiene que conocer plenamente ese código. ¿Qué significa eso? Que la creatividad literaria puede impulsarse si se impulsa y se garantiza la lectura literaria, la lectura de libros de calidad, de buenas ediciones y la lectura de un repertorio amplio, de un repertorio que va creciendo, que va variando, que podamos acceder a distintos libros, a distintos tipos de libros. Casa de la Literatura Peruana, por supuesto, se dedica a la literatura peruana y a la investigación de la literatura peruana, pero haríamos muy mal, por ejemplo, si nuestra sala de literatura infantil, donde se forman los lectores más pequeños, solo trabajara con literatura peruana. Esa sería una pésima decisión, por ejemplo, para situar en la práctica qué significa un repertorio amplio y por qué es necesario un repertorio amplio, ¿no? Entonces, creo que en la base de cualquier posibilidad creativa está el acceso a ese universo que se quiere utilizar para la creación, a ese lenguaje que se quiere utilizar para la creación. En ese sentido, volveré sobre algo que he dicho unas 500 veces antes. Las bibliotecas deberían ser el centro de cualquier política o cualquier propuesta, ordenanza, normativa, cualquiera que tenga que ver con la formación de una ciudadanía lectora. Las bibliotecas son centrales. No quiero quitar relevancia a los otros entornos, librerías, las ferias,
por supuesto, los festivales también, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, estimada Milagros Saldarriaga, directora de la Casa de la Literatura, por estas reflexiones. Vamos a continuación con la participación de nuestra estimada subgerente de Artes Visuales, Patrimonio y Bibliotecas de la Gerencia de Cultura, Kelly Carpio. Bienvenida, estimada Kelly. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias, Florentino, por la invitación para dar a conocer lo que hacemos desde la subgerencia en cuanto a la promoción de la creatividad, ¿no? El fomento de la lectura y la creatividad literaria. Nosotros estamos a cargo de las bibliotecas municipales. Tenemos 3 bibliotecas municipales: la Biblioteca Metropolitana, la Biblioteca Histórica de Palacio y la Biblioteca Infantil en el Parque La Muralla. En estos recintos, en estos espacios de acceso al conocimiento, pues hemos brindado durante todo este tiempo, ¿no?, el servicio y la atención para toda la ciudadanía. Como comentaba también Christopher, nos tocó pues un momento muy difícil en el cual pasamos a la virtualidad. Y a partir de ello, tenemos en este momento una biblioteca digital, ¿no? Entonces también damos el acceso a conocimientos en la virtualidad. También tenemos el archivo histórico, ¿no? Tenemos allí las joyas, todos los libros de Cabildo, y es un archivo histórico que va desde 1500 hasta más o menos la mitad del siglo XX, especializado en Lima. Cabe también destacar que nuestro servicio del archivo histórico no solamente se accede a la información, sino también se conservan los documentos, ¿no? Hacemos un trabajo de conservación y restauración de este legado de la municipalidad. Dentro de estas bibliotecas, así también como Casa de la Literatura, promocionamos el fomento a la lectura con diferentes actividades, ¿no? Cuentacuentos, clubs de lectura, en donde también hay mediadores, ¿no?, que dan todo este servicio. No hemos parado durante todo este tiempo, hemos continuado dando todos estos servicios. Otro también de los ámbitos que trabajamos en la subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas de la Gerencia de Cultura es la publicación, ¿no?, en el fondo editorial. Tenemos un fondo editorial que tiene 3 series de publicaciones: la serie Monilibros, la serie Investigación y la serie Homenaje. La serie Monilibros es la más conocida, es una serie de publicaciones en torno a la ciudad de Lima, de investigaciones, de divulgación sobre la historia de Lima. Esto complementa las publicaciones que realiza el programa de Lima Lee de la Gerencia de Educación. Entonces, estamos abarcando casi todo un ámbito grande de publicaciones en torno a diferentes temas, ¿no? Ya vamos en el número 23 del Monilibro, que es una publicación gratuita, ¿no? Y también se puede descargar en la página de la Biblioteca Metropolitana. Entonces, todo el mundo puede acceder a esta información. Y otro de los puntos también que quisiera mencionar dentro del fondo editorial y que está vinculado a la creación literaria es que acabamos se ha lanzado en el mes de abril el Premio Ciudad de Lima a la creación, sobre la creación literaria. Este concurso, esta convocatoria, sigue todos los lineamientos que se desarrollan en la ordenanza 2385, que la conocemos como la ordenanza de Lima Creativa, que con la Comisión de Cultura pues hemos sacado adelante, ¿no? Esta ordenanza nos permite instituir en la municipalidad, en la institución pública, una serie de convocatorias y concursos, ¿no?, de promoción
de la ciudadanía intercultural y el fomento de la creatividad en el ámbito de Lima provincia. En este momento estamos en todo el proceso del concurso. Es un concurso que premia con la publicación de los ganadores en el género de literatura juvenil y el género novela corta y el género de novela corta y cuento. Son los dos géneros dentro de este concurso, que el premio es el premio publicación, ¿no? Esperamos, es la primera vez que estamos sacando este premio Ciudad de Lima, esperamos que tenga muy buena acogida y los resultados se van a dar a partir de julio, ¿no? Para nosotros es un trabajo que hemos hecho con mucho cariño por sacar adelante este premio Ciudad de Lima, que lo hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, pensándolo, ¿no? Para sacar adelante esta convocatoria. Y bueno, desde la Gerencia de Cultura, creemos también que la promoción y el fomento de la lectura se hace de manera complementaria, ¿no? Muchas de nuestras actividades complementan las actividades que realiza el programa Lima Lee. Si bien nosotros administramos los espacios, Lima Lee fomenta, ¿no? Con actividades mucho más puntuales el fomento a la lectura. Entonces, desde el ámbito municipal, trabajamos de manera conjunta para fortalecer la identidad de nuestra ciudadanía, para fomentar también la creatividad, acceder al conocimiento. Sin acceder al conocimiento no hay creatividad. La creatividad fomenta expresiones, lenguajes, formas que se van explayando y, bueno, es un complemento a toda esta educación que tenemos, ¿no? Nos hace mejores ciudadanos, podemos soñar, pensar en mejorar nuestro entorno, en ser mejores, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que tengo que decir para la parte de las acciones que nosotros realizamos desde la Subgerencia de Patrimonio. Muchísimas gracias, estimada Kelly Carpio, subgerente de Artes Visuales, Patrimonio y Bibliotecas de la Gerencia de Cultura. Vamos a continuación con la participación de nuestro estimado Sergio Montañez, representante, gestor cultural también de la Asociación de Libreros de Amazonas, aquí presente también. Saludamos, estimado Sergio, bienvenido. Muy buenas tardes. En primer lugar, traigo el saludo de la Asociación Cámara Popular de Libreros a este evento conversatorio. Y igualmente saludamos la presencia de destacados representantes del trabajo municipal y de la Casa de la Literatura. En cuanto a nosotros, la Asociación Cámara Popular de Libreros es una institución cultural. Tiene como misión fundamental contribuir a la democratización del acceso al libro y el fomento de la lectura hacia la comunidad. Es parte esencial de su naturaleza y carácter institucional, y es una de sus principales funciones culturales inherentes a su labor cotidiana. A lo largo de estos 24 años, nuestra asociación ha venido desarrollando actividades permanentes y continuas en el espacio físico que nos encontramos, cuadra 4 del Jirón Amazonas del Centro Histórico de Lima. Nosotros hemos logrado en el tiempo convertir nuestra zona en un circuito cultural que irradia a la colectividad local. Son 24 años de labor y para ello, cubrir las necesidades y la oferta cultural, constituimos un auditorio institucional, una biblioteca y una sala de lectura, que tiene ya 16 años de formada. Ahí desarrollamos
un conjunto de actividades culturales, educativas, permanente, en base a un cronograma anual. Nos apoyamos, sí, en diversos colectivos culturales que nos permiten desarrollar esa complementariedad que tiene el servicio de libros en los Amazonas. Ahí convocamos cuentacuentos, títeres, dibujo y pintura infantil, poesía juvenil, narrativa, con instituciones que lo hacemos en forma permanente, continua, y para nosotros ese es el secreto, la continuidad, porque una golondrina no hace el verano, sino de que hay que darle continuidad. Y el mérito de nuestra institución es de que es un desarrollo autogestionario, en el sentido de que tenemos muy poco apoyo de algunas instituciones. Sí hemos querido articular convenios, apoyos interinstitucionales, pero nosotros, con la experiencia adquirida, queremos entrelazar ese esfuerzo que señala el gerente Christopher, lo que señala la doctora Milagros Saldarriaga, la señorita Kelly Carpio. Entonces, como es un trabajo transversal, nosotros como institución vamos, para que los esfuerzos no sean aislados, hay que diseñar una política sostenida. Particularmente tenemos la idea de madurar una política cultural sectorial. Tenemos 24 años, trabajamos con las juntas vecinales de nuestro entorno, trabajamos con los 70 colegios de la UGEL número 2. ¿En base a qué cosas? Actividades culturales puntuales, 10 torneos de ajedrez, 10 concursos y talleres de dibujo y pintura infantil, tenemos cuentacuentos y títeres permanentes. Entonces, esa figura para nosotros es importante dotar de una política cultural sectorial. Nosotros sabemos y tenemos la experiencia de que hay una política nacional, pero a veces no llega. Si no llega en la capital, menos llega en la provincia. Promolibro era una experiencia sumamente importante, muy importante. Duró solamente 8 años, con un trabajo sostenido en la casa, justamente en Desamparados, con una tarea tesonera. También tenemos el plan Meta 27, a través del Consejo Metropolitano del Libro y la Lectura, al cual que nuestra institución también contribuyó. Entonces vemos de que es necesario esa sinergia entre todos los grupos que puedan apoyarse en cuanto a un trabajo sostenido. Entonces, para nosotros como institución, queremos ser, a forma autodidacta, animadores y promotores culturales. Sabemos que en la Católica hay y San Marcos también, en las facultades diversas, ¿cómo le llaman eso? Como tipo voluntariado, de extensión universitaria que nos permita a nosotros capacitarnos. Bien dice la doctora Saldarriaga, hay que profesionalizar las actividades. Nosotros como libreros también queremos dar ese salto y asumir nuevos roles sociales, porque el déficit y la carencia de lectura en nuestra población es escandalosa. Entonces nosotros debemos contribuir a esa cruzada cultural. En ese sentido, nosotros siempre planteamos un conjunto de propuestas que lo podemos socializar con ustedes, compartir. Tenemos una sede ya señalada. Esa sede para nosotros es una suerte de laboratorio
es un centro piloto experimental. Ahí experimentamos la necesidad que tiene el niño y el joven en cuanto a tenerle amor al libro, tener pasión por la lectura, y ahí realizamos un conjunto de dinámicas. Y básicamente con los colegios, con los profesores, con los escritores que vienen a visitarnos, y se hace ese tipo de dinámica. Pero como le digo, tiene que estar en base a un programa sostenido, en base a un cronograma de trabajo, para que los esfuerzos no sean perdidos en el tiempo. Básicamente eso es lo que hemos visto en cuanto al asunto de la difusión, la promoción, el fomento de la lectura, acercarnos a la comunidad, acercarnos al niño, al joven, porque el niño y el joven son los fundamentales pilares de un desarrollo social humano. Esa es nuestra figura, por eso nosotros persistimos en hacer esas alianzas estratégicas. Saludamos por eso el esfuerzo que hace la municipalidad con sus diversas gerencias, el mismo la Casa de la Literatura, y en el transcurso de nuestro desarrollo también pensamos de que es importante que esta cruzada cultural sea sostenida y sea institucionalizada, permanente, que se dé como una cuestión, como señalaba muy bien el regidor Florentino, una ordenanza de convertir Lima a una ciudad lectora, una ciudad culta, porque como le digo, los índices de lectura es verdaderamente clamoroso. Entonces, se debe redoblar esfuerzos. En forma particular, decimos, debemos redoblar esfuerzos. Hemos tenido el reconocimiento de la Biblioteca Nacional, nuestra biblioteca comunitaria. Tenemos reconocimiento y hemos trabajado con el Instituto Nacional de Cultura como una institución cultural. Hemos tenido acuerdos de apoyo institucional con la Casa de Literatura. Todas esas figuras queremos mantenerlas, desarrollarlas, cualificarlas. Ese es nuestro quehacer, y por eso, como le digo, esa experiencia acumulada debemos sistematizarla. Y en eso estamos, ¿no?, de sistematizarla. Tan es así que hay una propuesta ambiciosa por parte nuestra, ¿no?, de generar un patronato cultural con los actores sociales fundamentales, a sacar una revista territorial donde están todas las expresiones culturales, danza, teatro, cuentacuentos, poesía, exposición de libros de viejos, promocionar a los escritores nacionales. Tenemos un conjunto de amigos de que a lo largo del tiempo ya es un soporte cultural muy importante que nosotros como institución lo valoramos. Eso sería todo. Muchísimas gracias, estimado Sergio Montañez, representante de la Asociación de Libreros de Amazonas. Gracias por las reflexiones que han vertido nuestros distinguidos invitados. Realmente, bueno, como nuestro público podrá ver a través de las redes, a través de esta transmisión y de su consecuente también registro, porque esto es una transmisión que se va a poder compartir, vemos lo amplio, la diversidad, los múltiples aspectos que se enlazan en la acción, en el acontecimiento de la lectura, ¿no? Y en esta primera parte, cada uno de nuestros invitados ha compartido desde su perspectiva y desde su gestión institucional los abordajes de qué es lo que vienen desarrollando y qué es lo que les gustaría también, pues, proponer, ¿no? Hemos encontrado desde la Gerencia de Educación y Deportes esta necesidad
y este asombro también del retorno al libro material, al libro que si bien es cierto en la virtualidad de la pandemia entraron, ¿no? Muchas instituciones culturales, educativas, han tenido la situación de desenvolverse en el ámbito digital, pero sin descuidar también el libro físico, ¿no? Y en ese sentido, Christopher Cesevich, gerente de Educación y Deporte, nos describía un poco todas estas dinámicas y estos programas que abordaban esta necesidad. Asimismo, nuestra estimada invitada, Milagros Saldarriaga, directora de la Casa de la Literatura, nos comentaba sobre la necesidad de abordar la lectura literaria, ¿no? Desde diversos aspectos, a partir también de relacionar la literatura con la visualidad, la literatura con la música. De allí las propuestas en la correspondiente institución de la Casa de la Literatura para relacionar a la ciudadanía con este acontecimiento desde diversos ámbitos, ¿no? Y también nos mencionaba Kelly Carpio, la Gerencia de Cultura en la Subgerencia de Artes Visuales, Patrimonio y Bibliotecas, que efectivamente hay un incentivo también, una promoción de la creatividad, se busca desarrollar esto, ¿no? Se busca promover la creatividad. De repente, por supuesto, no se puede orientar, ¿no? A veces la creatividad es una dimensión tan misteriosa, tan quizás es lo que nos hace humanos, ¿no? Es una dimensión tan personal, tan subjetiva, pero de pronto se puede incentivar, se puede promover. Y bueno, y lo hace a través de este concurso, del concurso Lima Ciudad Literaria, que ya empezó su convocatoria y que, estimada ciudadanía, los invitamos a que vean las bases, ¿no? Entre otros programas que desarrolla la Gerencia de Cultura. Pero por otra parte, y culminando esta primera participación, nuestro estimado representante de la Cámara de Libreros de Amazonas, señor Sergio Montañez, nos comentaba este aspecto muy interesante de cómo la promoción, el desarrollo de la actividad de la lectura, de los programas de lectura, es también un acontecimiento transversal, ¿no? Y cómo eso necesita afianzarse, por ejemplo, desde el caso nuestro, a través de ordenanzas, a través de la articulación con la sociedad civil. Es decir, las personas mismas nos involucramos y buscamos desarrollar, y también nos mencionaba y nos recordaba que, bueno, todavía no estamos en una situación de comunidad lectora como por ejemplo podría ser en otros países, donde uno ve en los buses, donde uno ve en los cafés, la gente leyendo un libro, ¿no? Las personas están terminando novelas o lecturas voluminosas, como se pueden ver en otras partes del mundo, pero que hay que construir, ¿no? Hay que construir esos esfuerzos. Entonces estamos en eso. Entonces yo quisiera, en esta segunda y culminante parte, porque el tiempo nos viene ganando, yo quisiera sencillamente y rápidamente, muy estimados invitados, que nos puedan contar. Hemos empezado con estos comentarios sobre sus actividades, pero ahora ya de manera más personal, ¿no? Ya de manera más subjetiva, más interna por parte de ustedes, nos puedan contar por qué para ustedes es importante la promoción, la lectura. Pero esa experiencia personal, porque si bien es cierto, todos conocemos, todos podemos tener certeza de que es necesario, urgente, desarrollarnos en las diversas lecturas, pero también a veces un testimonio, una experiencia personal relacionada a la lectura puede ser muy motivadora para nuestra ciudadanía y para todos nosotros para continuar en ese afán, en ese anhelo de
convertirnos en una ciudad poética, en una ciudad creadora. Bueno, la ciudad es creadora en sí, ¿no? Pero una ciudad que sintamos, que nos sintoniza con las profundas y misteriosas raíces de la creación, ¿no? Entonces, yo quisiera, nuevamente siguiendo la misma secuencia anterior, iniciando con nuestro estimado Christopher Sesevich, pero pidiéndoles una síntesis mayor por cuestiones del tiempo, nos puedan comentar desde el ámbito muy personal, que lo puedan contar, por supuesto, su relación de por qué es importante para ustedes, por qué ha sido importante o por qué es importante para ustedes la lectura. Estimado Christopher Sesevich, bienvenido otra vez. Gracias. Muchas gracias, Florentino. Yo creo que las últimas generaciones, y yo me incluyo, hemos perdido ya la capacidad de asombro, la capacidad de asombrarnos. Este aparato, por ejemplo, ha hecho que podamos ver videos, podamos ver historias. Antes teníamos que acercarnos, yo recuerdo a mi madre, acercarnos a los abuelos para que nos cuenten historias, acercarnos a los libros de las bibliotecas que teníamos en la casa para poder entrar en esas historias. Y cuando éramos muy niños, yo aún lo recuerdo, los famosos cuentos que de niños nos leían nuestros abuelos, nuestros padres. Eso se ha perdido mucho y se está perdiendo. Y yo creo que ahora más que nunca tenemos que regresar a ello, porque la lectura, ese ejercicio visual, ese ejercicio cognitivo, es muy importante porque nos permite generar una conciencia que nos conecta con otros mundos, con otras realidades. Uno que muchas veces se engancha con alguna obra de algún clásico y logra conectarse, muchas veces vuelve a releer y vuelve a encontrar nuevas cosas. Muchas veces vuelve a releer y vuelve también a preguntarse y a cuestionarse. Y vuelve a imaginar. Eso se está perdiendo y es muy importante. Ahora, también es importante el conectar muchos de los libros. Con esto no quiero decir que nos divorciemos de la tecnología o separemos la tecnología, no. Hay que sumar, hay que aprovecharnos más bien de la tecnología para mejorar ello. Un ejemplo yo he podido ver en algunas ferias del libro, que a los libros físicos les adjuntaban los famosos códigos QR, en donde uno con el celular podía leer el código QR y enlazarte con un video donde te daba un contexto de la historia y te invitaba a leer, o te daba recursos adicionales para uno poder investigar más o poder documentarse más sobre la historia. Entonces, yo creo que ambas cosas sí deben estar asociadas. Y algo también muy importante y que hemos tratado nosotros de promover acá dentro del programa Lima Lee, es conectarnos con la historia y con los espacios públicos, con la historia de los espacios públicos, con la historia, en este caso estamos en Cercado, con la historia de muchos monumentos que tenemos. La Gerencia de Cultura imprime nuestros famosos munilibros, hacen
una colección muy buena sobre contextos históricos y todo. Cuando uno lee sobre muchos de los monumentos o las calles de Lima, que tienen muchísima historia, donde se ha vivido 200 años de vida republicana de nuestro país. Yo recuerdo en algún momento en la Feria del Libro hicimos un recorrido histórico yendo a lugares históricos narrados y rememorando también algunos autores. Entonces, eso llama mucho y motiva mucho también a querer saber más, a investigar más, a leer más, ¿no? Entonces, esas acciones, particularmente a mí, también me han llamado a comprar un libro o a irme a Amazonas o a Quilca y meterme y buscar algunas primeras, segundas ediciones de libros interesantes, libros hasta de historia, que hablábamos de estos famosos libros de historia del maestro Vaca, ¿no? Obras que ya no son fáciles de encontrar, pero que están ahí. Entonces, es importante, para terminar, que no perdamos esa atención y esa intención también de comprender la relación que existe entre los libros, las historias y el entorno. Cuando sintonicemos ambos, yo creo que eso va a ser un campo muy fértil para sembrar y que puedan nacer nuevos lectores. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Christopher Cesevich, gerente de Educación y Deportes, por esta sentida reflexión que nos motiva también a reencontrar esos asombros de la lectura. Entonces, nuevamente nos encontramos dando la bienvenida a Milagros Aldarriaga, directora de la Casa de la Literatura. Muchísimas gracias, estimada Milagro. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ¿Es importante leer? Sí, ¿por qué es importante la lectura, Milagro? Todo el conocimiento sigue siendo vertido a través de la escritura y de la lectura, más allá de que, digamos, la cultura escrita o la cultura impresa esté cediendo espacio a la cultura digital, la cultura movernos en el entorno digital requiere también que seamos lectores. Entonces creo que hay un motivo insoslayable ahí, y es que la educación tal y como la conocemos, incluso la formación autodidacta, requiere de la lectura como motor. Entonces, si no ocurre la lectura, la educación difícilmente va a ocurrir, ¿no? Toda la posibilidad de desarrollo a través de la educación de un sujeto está asida a la lectura. Yo creo que ese es un motivo incuestionable. Y es un motivo que amarra con una segunda razón que me parece también importantísima. La participación en la ciudad, sea cual sea la participación que tengamos nosotros en la ciudad, en la vida, en comunidad, requiere de la lectura. Elegir a los candidatos, trabajar, enterarse de lo que pasa, ser crítico frente a lo que pasa, relacionarse, toda la convivencia, dicho de otra manera, requiere también de que seamos parte de la cultura escrita, requiere que seamos lectores. Puesto de otra forma, la democracia requiere, vivir en democracia requiere que los ciudadanos sean lectores. Esa me parece otra razón igualmente insoslayable a la primera. Yo recuerdo haber oído a Teresa Calzada, que dirigió el sistema de bibliotecas de Portugal, decirlo de una manera clara: leer te permite ser igual a tu jefe. Esa es la igualdad que plantea la lectura. Y en ese sentido es que es base de la democracia y base de la convivencia. Leer permite que el resto de derechos culturales, sociales y civiles se puedan cumplir, que uno como sujeto los demande, los exija, los entienda, los demande, los exija, los ejerza, ¿no? Entonces,
nuevamente es fundamental, ¿no? Es vital, eso es lo que a mi modo de ver ocurre con la lectura. Sin la lectura no eres parte de tu entorno cultural, es complejísimo, al menos estoy hablando desde esta ciudad, porque estamos aquí reunidos a propósito de la convocatoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entonces contextualizo así mi participación. Una tercera razón, ya no de por qué, bueno, sí, por qué debe, más bien, no por qué debe leer un sujeto, sino por qué hay que razonar estas cosas desde espacios como este, ¿no? Desde la posibilidad de una ordenanza vinculada a la lectura. Y es porque seguimos siendo un país con un acceso no equitativo, más bien desigual, al libro, a la lectura y también diré a la literatura, ¿no? Entonces es necesario seguir pensando las políticas y las normas en general que tienen que ver con posibilitar la lectura de un sujeto. Por supuesto, hay un desarrollo un crecimiento, ¿no? Más que un desarrollo, quizás es la palabra, es crecimiento de la subjetividad. Hay una amplitud, por supuesto, de eso que somos como humanos, ¿no? Cuando nos ponemos en contacto con cualquier objeto de la cultura, y la lectura nuevamente posibilita más que potencia todo eso. Muchísimas gracias, estimada Milagros Aldarriaga, directora de la Casa de la Literatura, por recordarnos también y traer a la presencia de nuestros pensamientos esa insoslayable necesidad de reencontrarnos, de encontrarnos y de ser en la lectura, ¿no? De ser en democracia, de ser en la convivencia ciudadana, de ser en la amplitud de nuestra imaginación y en nuestro sentir y por supuesto en nuestro pensamiento. Muchísimas gracias. Vamos entonces a continuación también con nuestra estimada Kelly Carpio, de la Gerencia de Educación en la Subgerencia de Artes Visuales, Patrimonio y Biblioteca. Bienvenida, estimada Kelly Carpio. Gracias, regidor. Bueno, creo que es importante el acceso o fomentar la lectura, porque tenemos acceso al conocimiento en todas las diferentes manifestaciones, ¿no? Digital, física, a todo tipo. El fomento a la lectura nos permite también la comprensión, no solo el conocimiento, sino también la comprensión de nuestra diversidad. Esta valoración de otras expresiones, de otros grupos, de otras personas, de otras culturas, todas ellas, ya hablando en Lima, ¿no? que convivimos aquí en Lima. Y creo que viene muy, muy de la mano el acceso al conocimiento. La promoción de la lectura nos permite también crear, ¿no? Y el crear es un derecho fundamental, ¿no? Es un derecho fundamental de la expresión, la expresión, la libertad de la expresión. Tenemos derecho nosotros a poder llevar a cabo diferentes actividades, ¿no? Creo que es la base de todo nuestro quehacer. Es por eso que el incentivar la lectura promueve educación, promueve civismo, promueve el ser mejores ciudadanos. Sin acceso a la lectura, sin el fomento, difusión, promoción que venimos haciendo desde lo público, lo privado, y tener espacios como los que tenemos ahora,
sería algo muy, muy diferente, ¿no? Y creo que también debemos continuar, ¿no? Con esas alianzas entre diferentes instituciones, ¿no? Con Amazonas, ¿no? Con otras, con la Biblioteca Nacional, con el archivo, es decir, todas estas actividades de promoción es importantísimo, y también la profesionalización, también para llevar a cabo o para tener promotores, promotoras de lectura, que es muy importante. Desde la infancia hay que fomentar esa lectura. El acceso al conocimiento es indispensable para la civilización. Muchísimas gracias, estimada Kelly Carpio, por estas reflexiones y este recordarnos también ese derecho de crear, esa importantísima necesidad que nos relaciona con la lectura y la creatividad, y por supuesto comprendernos, ¿no? Y nuestra diversidad es fundamental aquello, y nos encontramos también tomando nota de las intervenciones que ustedes tienen para estos proyectos que puedan promover ya desde la gestión del Consejo Metropolitano y en especial de la Comisión de Educación y Cultura, que puedan promover también los aspectos antes mencionados. Vamos entonces a dar la bienvenida ya en esta intervención culminante nuestro estimado Sergio Montañez de la Asociación de Libreros de Amazonas. Estimado Sergio, bienvenido. ¿Por qué es importante para usted leer? Muy bien, todos acá tenemos una experiencia con el conocimiento, sea a nivel educativo y con los libros. El libro es un instrumento del conocimiento. La lectura es un arma de reflexión, es una arma que nos permite ser críticos, analíticos, pero ¿de qué? De nuestra realidad social. Si no conoces tu realidad social, obviamente que no vas a defender tus derechos, promover la igualdad de oportunidades y luchar con los grandes abismos que existen en nuestra sociedad. Entonces, ahí existe un compromiso, hay una función social que tiene la lectura, nos compromete. Por eso mi experiencia rica, porque mis padres, mis abuelos siempre desarrollaron su biblioteca, una amplia biblioteca familiar de mis abuelos, mis padres, mis hijos, mis sobrinos, todos se beben de esa lectura. La señora Ita Saldarriaga decía que es importante la biblioteca. Sí, es un punto de encuentro fundamental, sino de que ahí hay que prepararnos para llevar adelante de la mejor manera que el niño ingrese a ese mundo mágico de la lectura a través de un conjunto de técnicas. Y lo otro, la motivación. Nosotros tenemos una sala de lectura. Acá el amigo Luis Tito es un autodidacta, pero tiene una empatía con el público y es gratificante. De los 15 años, jóvenes que estudiaban tercero, cuarto, quinto de secundaria, preparándose en nuestra sala de lectura, después de 5, 6, 7 años, vienen. Tito, acá está mi título de ingeniero, acá está mi título de literato. Entonces, es una satisfacción para nuestra institución que esa sala de lectura ya tiene un producto. Ese semillero está dando frutos. Otro que a mí me resalta es que nuestra institución son promotores culturales en el sentido de que vienen desde grado. Muchos compañeros vienen desde grado, 18 años en grado, 24 años en Amazonas, toda una vida. Ahora están los hijos y los nietos. Entonces hay una cadena de continuidad. Tenemos esa riqueza de tener promotores culturales en potencia, que son correas de transmisión del libro al usuario, al joven, porque los orienta, los motiva,
Muchos socios están en esa dinámica, asumiendo otra función. No solamente vender el libro, sino orientar, sugerir, hacer que tenga ese niño, ese joven, amor al libro. Y ya se acerca, hacemos clientes asiduos, permanentes. Entonces, para nosotros ¿qué se está dando? Igualdad de oportunidades. En base ese es nuestro parámetro, igualdad de oportunidades. Que todos tengan acceso al libro, a la lectura. Entonces, creemos de que eso es fundamental. Y a los padres de familia, a los jóvenes que vienen siempre, nuestros libreros le dicen, formen su biblioteca, no pomposa, sino libros que están ahí, 3, 4, 5. Eso va para sus hermanos, para sus hijos, para generaciones futuras. Entonces, ¿qué encontramos en el libro? En la lectura, que es importante para la humanización del ser humano. Tiene que humanizarse, rescatar valores, desarrollar cualidades de buenos ciudadanos, buenos jóvenes, buenos ciudadanos que van a servir a la sociedad. Eso es lo que queremos nosotros, no simplemente un lector por lectura, sino un lector que, conociendo su realidad, contribuye a que vaya creciendo esa urgencia que tenemos de que toda nuestra población, nuestros niños y nuestros jóvenes tengan esa oportunidad de lograrse. No nos quejamos. Sabemos que tiene 40 años una crisis educativa pavorosa. Tráfico de títulos, usted lo ha visto por todo lado. Entonces, ¿qué hay? Hay que encontrar, no hay que levantar la alfombra y esconder. Hay que visualizarlo. Hay un reto para nosotros. Nuevos roles. Hagamos una cruzada, porque los esfuerzos que ustedes plantean como institución públicas y privadas y nosotros de la sociedad civil, y medir el grado de avance. Eso está en función a una sistematización de las experiencias exitosas. Eso es lo que ustedes ven. Tiene 13 años, 14 años que la Casa de Literatura Peruana lo vimos nacer y vemos que irradia un trabajo muy bueno. Entonces, eso creemos de que nosotros como institución emulamos, seguimos, lo vemos como ejemplos o como paradigmas de trabajo, porque hay pocos, la verdad. Muchísimas gracias, estimado Sergio Montañez, representante de la Asociación de Libreros de Amazonas, y gracias por recordarnos también esta importantísima necesidad de humanizarnos, ¿no? El ser humano nos vamos construyendo, venimos obviamente, bueno, quizás fisiológicamente, físicamente, con un determinado diseño, pero nos vamos construyendo, somos seres en proceso. Y definitivamente, como nos lo ha recordado nuestro estimado Sergio Montañez, es la lectura uno de esas dimensiones que nos permite precisamente esto. Agradecerles profundamente su participación, queridos invitados, agradecerles también al público, agradecerles al equipo técnico de la Gerencia de Educación y Deportes y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, hacer expreso los saludos de nuestro estimado alcalde, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, porque precisamente en ese sentir de una ciudad humanizada y en ese sentir de una ciudad poética, gracias a la generosísima participación de ustedes, queridos invitados, podemos dialogar y son semillas, no tengan duda, serán semillas para árboles de bosques que nos permitan apreciar y sentir a la sombra de esas hojas, de las ideas y las acciones, la luminosidad apacible de una conciencia mayor, más sensible y más, por supuesto, respetuosa entre nosotros. Muchísimas gracias, estimado Christopher, estimado Milagros, estimada Kelly,
estimado Sergio, muchísimas gracias por este muy generoso compartir. Nos vemos en una siguiente presentación, de diálogo, porque de estas ideas que nutren. Estos diálogos no solamente se dan porque ya el hecho de que se den ya son muy importantes, por supuesto, pero se dan también porque son el insumo para las propuestas legislativas que como Comisión de Regidores Metropolitanos nos corresponde y tenemos el deber de cumplir para una mejora en la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.